La hipertensión es algo bastante frecuente y todo el mundo tiene un familiar el cual tiene hipertensión, pero esta no tiene cura. ¿Qué? Tiene un tratamiento, pero no se puede curar esa hipertensión. La verdad, las cosas como son. Pero existen casos donde la hipertensión se debe a un tumor, el cual si se quita, se puede quitar la hipertensión. Solo hay que ver el caso de esta mujer joven de 27 años. Esta mujer de 27 años presentaba hipertensión, pero lo que lo causaba no era el típico mecanismo de la hipertensión. Ella fue estudiada por presentar palpitaciones y vómitos repetitivos que no tenían una causa aparente. Incluso la paciente llegó a presentar cifras tensionales de 180/5, una presión arterial altísima, que aparte presentaba intercalado una hipotensión de 80/50, con una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto. Y aquí hay mucho que decir. La hipertensión en un paciente joven es raro, pero no imposible. Pero que llegue a las cifras de 180 todavía lo hace más raro, porque normalmente estos pacientes llegan a esas cifras después de décadas de evolución de la hipertensión. Y en todo caso, que después esa presión bajara a un 80/50 todavía es más raro, porque en ningún momento está en una cifra tensional normal. A esta paciente se le realizaron algunos exámenes de laboratorio e imagen en donde se dieron cuenta que el responsable era un tumor, conocido como el feocromocitoma. Y así como esta mujer, existe el caso de este hombre de 62 años, el cual también fue diagnosticado con eso. Lo más interesante con estos casos de hipertensión es que si se quita ese tumor, se cura la hipertensión. Y eso es algo que vale mucho la pena el compartir. Soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, todo lo que debes saber sobre el feocromocitoma. Pobre cosita fea. Nada más antes de continuar, me gustaría recordarte que si no estás suscrito a este canal, agradecería muchísimo que lo hicieras. Aquí abajo está el botón de suscripción. También, si te gusta este video o los demás videos que hemos estado subiendo aquí al canal, agradecería muchísimo que dejes tu me gusta. Y si tienes alguna pregunta o tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios, que esa es la manera en la cual me doy a entender si estoy haciendo bien o mal las cosas. Y sobre todo, si consideras que es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más anuncios, vamos al video de hoy. El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino que surge de las células cromáfines. Estas células son bastante importantes ya que se encargan de la producción de catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas regulan la presión arterial y la respuesta al estrés. Estas células se van a encontrar en unas pequeñas glándulas que muy pocos conocen y que muy pocos le dan la relevancia, conocidas como las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal literal se encuentra arriba de tu riñón. El riñón normalmente tiene un pequeño sombrerito en forma de triángulo. Esa es tu glándula suprarrenal. Y así como lo dije, estas glándulas se encargan de producir adrenalina. Son las responsables de crear esta hormona que es bastante importante. Pero si se llega a descoordinar es donde entramos en muchos problemas. La mayoría de los feocromocitomas son tumores benignos, lo que significa que es muy poco probable que lleguen a producir cáncer y que este también no se disemine a otras partes del cuerpo. Pero el 10% de los feocromocitomas se van a diseminar a otras partes del cuerpo. Actualmente se desconoce el número correcto de los pacientes que presentan feocromocitoma, y esto es porque hay pacientes los cuales nunca se enteran que tienen ese tumor, pasa muy desapercibido. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Porque los pueden llegar a confundir con una hipertensión arterial de toda la vida. Así que bueno, lo dejo como dato importante. La mayoría de los casos de feocromocitoma se presentan en personas entre los 30 y los 50 años de edad, y se calcula que solo el 8% de personas por cada millón presentan ese tipo de tumor. Pero quizá este cálculo sea bajo y el número real sea mucho mayor. Lo interesante con este aumento de la adrenalina, y lamentablemente es algo que vemos mucho en México y en muchos países de Latinoamérica, son que la clínica puede ser algo lo cual podemos nosotros incluso llegar a pensar que es algo cotidiano. El estar estresado, el no poder dormir, el tener presión alta, son cosas las cuales, bueno, para cualquiera una condición pueden considerarse normales. Pero tú ya sabes que todo lo que no es normal hay que investigarlo. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante aquí en el video. El por qué se puede formar un feocromocitoma depende de muchos factores, pero en ocasiones el feocromocitoma se transmite de forma hereditaria. Cerca del 25 al 35% de los casos de feocromocitoma van a ser de esa manera. Algunos de los casos de transmisión hereditaria que están relacionados pueden ser con otras condiciones genéticas bastante importantes, como la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A y 2B, el síndrome de von Hippel-Lindau
y la neurofibromatosis. Esto quiere decir que entonces, si una persona puede llegar a presentar feocromocitoma, también está muy ligado a que tenga alguna otra alteración genética que también esté afectando. Por eso te digo, no es común encontrarlos, pero también está muy subdiagnosticado. Así que bueno, cositas que van de la mano. Pero lo que realmente nos puede hacer pensar en un feocromocitoma es la clínica. Porque te digo, no pasa como una hipertensión normal de toda la vida, pero son cositas las cuales quizá para algunos sea como es normal. Yo siempre he sido una persona estresadiza, siempre tengo problemas para dormir, siempre he tenido cualquier cosa que me cause mucha ansiedad. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es la clínica del feocromocitoma y espero que no sea el caso, pero que las puedas tomar en consideración. Algunas personas con feocromocitoma tienen síntomas, pero otras no. Los síntomas pueden presentarse desde varias veces al día hasta un par de veces al mes. En ciertos casos se producen algo conocido como ataques paroxísticos, es decir, síntomas intensos y de corta duración. Y aquí están los más característicos. Lo más importante respecto a todo esto puede ser la presión arterial alta. Tú ya sabes que una presión arterial óptima sería menor de 120, menor de 80. Es muy común que una persona sana pueda presentar el 110-70, cosas por el estilo. Arriba de 120-80, según las nuevas actualizaciones de la Sociedad Europea de 2024, pues ya estamos hablando de que no es que tengas una presión alta, me refiero a que no seas hipertenso, pero que sí estés en un momento en el que, bueno, habrá que revisar ciertos cambios para que esa presión arterial no siga subiendo y que no entre en la clasificación de hipertensión. Pero bueno, lo óptimo sería que tuvieras abajo de 120-80. Además de la presión arterial, es muy frecuente poder encontrar los dolores de cabeza, que el corazón tenga latidos irregulares e incluso los sudores fríos. Y todo esto se debe a la producción excesiva de catecolaminas. La hipertensión arterial puede ser de las que viene y va o puede mantenerse sostenida. El dolor de cabeza es bastante intenso, la sudoración es muy profunda y las palpitaciones y la taquicardia se pueden presentar varias veces al día o incluso unos días sí, otros días no. Pero a esto también se le agrega la ansiedad o los ataques de pánico. Como punto bastante importante, todos estos síntomas pueden aparecer de la nada. Yo estar aquí sentado y de la nada poder empezar con todo esto. Tuviste otra crisis. Pero también es muy común que se puedan llegar a desencadenar por algunas cosas, principalmente el estrés, ciertos alimentos como el exceso del alcohol y algunos medicamentos también podrían llegar a despertar esos ataques. Todo esto puede despertar los síntomas. Así que bueno, si te das cuenta, todo esto suena a cosas bastante cotidianas hasta que te das cuenta que no lo son. Lo más feo respecto al tema es que lamentablemente muchas personas se dan cuenta del feocromocitoma por debutar. ¿El para qué cosa de quién? Cuando decimos en medicina que alguien debutó con la enfermedad, es que lamentablemente llegó a urgencias con alguna alteración bastante importante que, bueno, eso en automático lo cataloga con la enfermedad. Debutó de esa manera. Esto también es muy frecuente con, por ejemplo, diabéticos en los cuales debutan con una cetoacidosis diabética, pero cuando hablamos del feocromocitoma, estos van a debutar con una crisis hipertensiva. También puede ser por arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca e incluso puede llegar a presentar el accidente cerebrovascular. Además de que un 10% de los feocromocitomas pueden ser malignos, con riesgo de metástasis en hígado, hueso y pulmones. Y es por esto que no podemos decir que todos los pacientes con hipertensión tienen un feocromocitoma, sino que hay que confirmarlo con laboratorios y estudios de imagen. Los de laboratorio son principalmente dos. Esto es pregunta muy de la Facultad de Medicina, pero la principal es la metanefrinas plasmáticas y urinarias, que estos son marcadores altamente sensibles para el diagnóstico, al igual de las catecolaminas en orina de 24 horas para evaluar los niveles de adrenalina y noradrenalina. Mientras que por el tema de imagen tenemos que localizar el tumor. Y para esto se pueden utilizar las técnicas de tomografía y de resonancia magnética, que son los métodos de primera elección. Pero para casos difíciles o por sospecha de metástasis, se tiene que utilizar la gammagrafía o el PET scan. Y es por eso que lo recalco, no todos los pacientes con hipertensión van a presentar el feocromocitoma. ¡Excelente! Puede ser la hipertensión por mil y una otras causas más. Pero aquellos pacientes los cuales después de hacerles el diagnóstico de que tienen hipertensión, se les pide el laboratorio, se les hace la imagen y llegamos a encontrar el feocromocitoma en la glándula suprarrenal, es donde, bueno, podemos hablar de algo bueno, pero también de algo malo, ya que el tratamiento definitivo de un feocromocitoma es la cirugía.
Pero no lo vas a meter a cirugía con una crisis hipertensiva, tampoco seas así. Para poder operar al paciente, lo principal es estabilizarlo. Y esto puede ser con medicamentos, como los bloqueadores de la alfa-adrenérgica que controlan la presión arterial y previenen las crisis hipertensivas durante la cirugía, y los bloqueadores beta-adrenérgicos que se utilizan después de los alfa para evitar las crisis hipertensivas. Una vez estabilizado el paciente, se realiza la adrenalectomía laparoscópica, que es el tratamiento curativo en la mayoría de los casos. Este es uno de los únicos casos en donde yo puedo decir que la hipertensión se cura con una cirugía. Retiras el tumor, ya no hay exceso de catecolaminas, se regula la presión arterial. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero esto tiene también sus contras, ya que no es lo mismo el que tú te tardes 10 años en detectar el feocromocitoma a que te puedas tardar 3 o incluso 1 año. Y de todo ese tiempo que puedes tardar en diagnosticarlo es donde puede haber una mejoría muy significativa o no. Los pacientes con un feocromocitoma pequeño que no se ha diseminado a otras partes del cuerpo tienen una tasa de supervivencia de 5 años cercana al 95% de los casos. Pero los pacientes con un feocromocitoma que volvió o se diseminó a otras partes del cuerpo tienen una tasa de supervivencia a 5 años entre el 34 y el 60%. E incluso el feocromocitoma puede volver a surgir del 10 al 15% de los casos. Pero lo más importante con todo esto es el seguimiento, ya que sí, la hipertensión arterial causada por un feocromocitoma se va a curar. Pero depende también de muchos factores que son bastante exquisitos, no imposibles, pero sí que vale la pena que los conozcas. Aproximadamente el 75 al 80% de los pacientes con hipertensión secundaria por el feocromocitoma van a experimentar una normalización de la tensión arterial tras la cirugía, pero también el 20 al 25% de los pacientes pueden persistir con la hipertensión después de la cirugía. Y esto es porque ya eran hipertensos desde antes o que se debe a otras causas o por un daño vascular crónico. Esto es por la exposición prolongada a las catecolaminas, que puede causar un daño irreversible en las arterias y manteniendo la hipertensión, al igual de pacientes que tienen edad avanzada o varios factores de riesgo. En conclusión, el feocromocitoma sí es una enfermedad bastante rara, y la intención de este video no es darle esperanzas a nadie, sino todo lo contrario. ¡Vamos a morir! Si a ti te hicieron el diagnóstico de hipertensión a través de nada más la toma de presión arterial, no está mal, porque bueno, esa es la manera en la cual se diagnostica la hipertensión arterial. Pero sí sería muy importante que fueras a la revisión de otros síntomas, como el ataque de pánico, como que el estrés te desencadene demasiados problemas como la sudoración fría, y sobre todo que con esto también puedas llegar a pensar en que, bueno, simplemente la importancia era que lo conocieras, que supieras que existe un tumor que puede causar esta hipertensión, y sobre todo que si lo dejamos extender durante mucho tiempo, también esto puede causar que la hipertensión sea irreversible, puede incluso evolucionar a cáncer. Hay mucho que puede rodear un feocromocitoma, pero lo más importante con todo esto es que lo conozcas, que sepas que existe, y bueno, ahora tienes un dato más que quizás te sea de mucha utilidad. Y eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta que la hipertensión arterial sí puede tener causas secundarias, puede ser una hipertensión primaria, y lo recalco, la intención de este video no es dar esperanzas a nadie, pero que conozcas que existen otras cosas que también pueden llegar a provocar la hipertensión durante la vida. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntale a tu médico. Y vete a tomar la tensión arterial porque, pues, ¿qué te digo?